Buenas noches, mis queridos hermanos, les saluda Loriana Isquiel. En esta oportunidad les vengo a hablar del libro de Hebreos. Antes de comenzar con nuestro estudio bíblico, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que seas tú utilizándome como instrumento y que se haga carne en los corazones de quien la escucha. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. En el capítulo 10, versos 32 al 38, nos dice que Pablo escribió esta epístola a los hebreos para alentar a los miembros judíos de la iglesia a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres. Su fecha de redacción no puede ser datada con exactitud, aunque existe un consenso de que fue escrito en el año 60, del año 60 al año 65 en el siglo I. Es el libro número 19 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Fue escrito en griego y está conformado por 13 capítulos y 303 versículos en total. Los hebreos es la denominación bajo la cual se define un pueblo originario del levante mediterráneo en el oriente cercano. Estos se establecieron en el año 616 a.C. y son ancestros de los israelitas y del pueblo judío. Según la Biblia y las tradiciones hebraicas, los hebreos eran originarios de Mesopotamia y, siguiendo a Abraham, emigraron hacia la tierra de Canaán, ya que esta era la tierra prometida por Dios para los descendientes del primer patriarca. El texto se inicia con una solemne introducción. En el capítulo 1, verso del 1 al 4, nos argumenta que la revelación hecha a través de los profetas dice que es el Hijo el resplandor de su gloria y con su sacrificio llevó a cabo la purificación de los pecados y se sienta a la derecha del Padre Todopoderoso. Está en las alturas siendo superior a los ángeles. En este texto, el autor previene del peligro que representa la incredulidad y para su exhortación cita el Salmo 95 del verso 7 al 11, donde parte de la estancia de los israelitas en el desierto y menciona que algunos israelitas fueron castigados por su incredulidad y no les fue permitida la entrada a la tierra prometida. También nos explica que la firmeza en la fe es la condición necesaria para entrar en el descanso de Dios y que se relaciona con el descanso de la creación en Génesis 2:2. En este libro se elogia la palabra de Dios y es comparada con una espada de dos filos. Nada se escapa de ellas. Se retoma la idea de que Jesús es sumo sacerdote, ya que pasó de un proceso de formación sacerdotal gracias a la oración. Ahora es elevado a la perfección y es fuente de vida eterna. Además, el sacerdocio de Cristo es superior porque no tiene necesidad de realizar sacrificios cada día, sino que realizó el sacrificio de una vez y para siempre. En el libro de Hebreos toman ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de fe perseverante, como Abel en Génesis capítulo 4, Enoc en Génesis capítulo 5, versos del 22 al 24, Noé en Génesis capítulo 6 también habla de Abraham y de Sara, entre muchos otros que podamos citar. Todos ellos murieron en la fe sin haber visto cumplidas las esperanzas como peregrinos y forasteros sobre la tierra, aspirando una patria celestial. Así como muchos personajes fueron testigos, también lo fue Jesús. Fueron creyentes por seguir y no desfallecer en la fe. En este libro se exhorta también a los que olvidaron lo que reprocha Proverbios en el capítulo 10, versos 11 y 12, donde dice que los sufrimientos son permitidos por Dios para corregir a los hombres, igual que un padre hace con sus hijos, y advierte a los impíos que pueden llegar a destruir y a envenenar una comunidad. Compara la experiencia de los israelitas en el desierto con las que viven actualmente los cristianos, quienes por la gracia de Dios han recibido un reino inconmovible. Como recomendación, nos invita a vivir de acuerdo con la caridad cristiana, la hospitalidad,
Esto lo podemos ver en el capítulo 13, verso 2. También nos habla de que debemos ser solidarios para con los maltratados, nos habla del respeto, del rechazo a la avaricia. En el capítulo 13, versos 5 y 6, nos habla de la obediencia y del repudio a doctrinas diversas y extrañas. Y como conclusión, se expresa en el capítulo 13, versos del 22 al 25, el deseo de que Dios es el Dios de la paz y que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, nuestro Señor Jesucristo, y que procura toda clase de bienes para que puedan cumplir su voluntad. Esta ha sido toda la palabra. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que es una palabra maravillosa, Señor, que debemos ponerla en práctica, Padre, que debemos ser hacedores y no solamente oidores de ella, Padre, y permite que se haga carne en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches y bendiciones, mis hermanos.